tarea 6, ¿no? La clase 6. Con esta clase cerramos el bloque de filosofía griega y vamos a ver a dos filósofos importantes todavía. Entonces, cuando digo importantes todavía me refiero a que hay otros filósofos griegos, por supuesto, pero en estas clases solamente vimos a Sócrates, Platón, Aristóteles y Diógenes y, claro, los presocráticos, así de manera muy rápida. Entonces, siguiendo los que hicieron clase, los que hicieron la tarea, hay una serie de preguntas. Recuérdenlas, yo les voy a decir una y ustedes me van respondiendo, porque son 10, entonces hay que contestar las 10 rápido, para en una hora tenemos que acabar este cuestionario y recordar los que leyeron la clase 6, ¿sí? Aristóteles y Diógenes. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué son los peripatéticos? ¿Quién responde así rápido? Ya sea por el chat. Los alumnos Jessica, que Ivana dijo. A ver, Ivana primero. ¿Qué son? son los alumnos que recibían las clases caminando. Así, punto. Ese es la respuesta. Los peripatéticos se les conoce así porque Aristóteles, siendo el maestro, hay que recordar esta historia. Platón tenía una escuela que le llamaba la Academia. Y después Aristóteles, también siendo parte de la academia, pues no lo toleran mucho ahí y se va. Y después regresa nuevamente a Atenas y funda una escuela que se llama el Liceo. Estos personajes eran los peripatéticos porque Aristóteles iba caminando, iba enfrente, sus alumnos iban a su lado, iban escuchando y mientras iban platicando y haciendo conversación filosófica, él iba mostrando lo que veía o dando ejemplos mientras caminaban. Entonces, peripatético viene de que caminaban en sus dos patitas, ¿sí? Entonces, ahí está la primera respuesta. La segunda, bueno, esto es muy fácil, ¿no? ¿Quién nos quiere compartir eh, cuál de las enseñanzas de Diógenes le impresionó más? Jessica, hace rato querías hablar. ¿Cuál les gustó más? Sí, lo leyeron, ¿no? Sí se acuerdan de Diógenes, que es el otro personaje. Cuando le pregunta a Alejandro que por qué no podía descansar y Diógenes le contestó que, pues, bueno, el soldado, creo que sí era un soldado, le respondió que iba a ir, creo, a la India a conquistar el mundo y le dijo que después descansaba. Y pues le dijo Diógenes que no, ¿cómo se llama? Que ya después ya no iba a poder descansar. Eh, sí, y pues después dice que sí lo cumplió, de conquistar el mundo, pero pues no le dio tiempo de descansar, ahora sí que se cumplió lo que Diógenes le dijo. Diógenes es un personaje, él no tenemos, digamos, su filosofía es una filosofía que conocemos por medio de los actos que hizo. Y esta historia esta anécdota que estás comentando, Jessica, es la que se realiza con Alejandro Magno, el emperador más importante de aquella época que había conquistado todo el mundo. Se le acerca a Diógenes y le pregunta eh, que le concedía cualquier cosa, porque claro, se decía que Alejandro era el sol, cuando él, sí, así le decían, el sol, entonces cuando él se despertaba salía el sol, ¿no? Cosas como esas. Y entonces Diógenes está tirado en la playa, se le acerca a Alejandro Magno, así, el gran emperador, que va a conquistar, pues, que va a la guerra, y le dice, Diógenes, te concedo algo, lo que tú quieras, pídemelo. Y Diógenes le dice, lo único que quiero es que te quites, ¿no? Que te hagas a un lado, porque me estás tapando el sol. Y ya con eso le está diciendo a Alejandro que él no es el sol, ¿no? Ya con ese acto, con esas palabras, le está diciendo, tú no eres el sol, ¿no? Y así va a seguir el diálogo. Los que leyeron la lectura sabrán de qué se está hablando, ¿no? Bueno, era muy fácil, en realidad era nada más poner la opinión, ¿no? ¿Cuál es la que creen que les impresionó más, ¿no? 3, para Aristóteles, ¿cuál es la única función propia del hombre? A ver, mandaron un mensaje.
Bueno, a Fátima le gusta la anécdota del niño que lo superó con mucha sencillez de desapego, porque empieza a tomar aguas con las manos y él traía una especie de cuenco, no sé, una jícara para tomar agua y dice, ese niño me ha superado en sencillez, me ha superado en desapego, ¿no? Y tira su, su, su jícara de agua y se empieza a tomar agua con las manos, ¿no? Bueno, la pregunta 3 para Aristóteles, ¿cuál es la función propia del hombre? ¿Quién me responde eso? Según la La lectura. razón. Ivana, la razón, efectivamente. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, eso a lo mejor se responde después. Ahorita seguimos explicando. Las tienen más o menos frescas. Otra persona que no sea Ivana, porque Ivana luego contesta, ya contestó dos. A ver, alguien más. Según Aristóteles, ¿cuál es el fin de los actos humanos? La felicidad. Rocío Anaí, la felicidad. Sí, por supuesto, esa es la respuesta. Todo nuestro, dice Aristóteles, nosotros estamos aquí en la vida y todos nuestros actos tendrían que ver o tendrían que conducirse a que seamos felices. Ese sería como el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? No sé, pero hay que ser felices. Y buscar la felicidad sería como el fin del humano, del ser humano, de la razón del ser humano, ¿no? Ahorita vamos a explicar más eso. Después dice, creo que ahí falta un 5, ¿no? En fin, no lo sé. Dice, para la cultura griega, ¿dónde se localiza la virtud? En el alma. En el alma. En el alma. Ya habíamos visto la clase pasada un poco dónde surgió el alma, este mito de el alma se encarna en un cuerpo, ¿no? Y entonces, claro, el alma, así como ya lo veíamos en el razonamiento de la clase pasada, el alma, si tienes alma, entonces tienes virtudes, eres un sujeto virtuoso, ¿no? Y todos aquellos que tienen alma tienen virtud, ¿no? Entonces, solamente ahí viene la pregunta, ¿quiénes son los que tienen alma? Bueno, pues los hombres, la gente que vive en la polis, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que en la cultura griega, la virtud se localiza en el alma. 7. Según el filósofo griego, ¿quiénes están incapacitados para tener virtud? Los niños, Los niños, Las mujeres. A ver, ¿quién me dice? Brenda, a ver. Ya lo tenías, Brenda y Cela. los niños, las mujeres y los esclavos. Son aquellos que supuestamente los griegos ¿Sí me dicen que escuchó no tienen o no alma. se escucha? Sí, no, sí se escuchó. Sí se escuchó, se escuchó. ¿Tienes algo más que decir, Fátima, o es la misma respuesta? es la misma respuesta. Es la misma, ¿no? A ver, vuélvela a repetir para que todos oigamos. La otra también se escuchó. Pues. ¿Quiénes eran los que no? Los niños, las mujeres, los esclavos y pues quienes no tenían linaje. Eso, ahí está, ¿no? Esa ya también se responde. Para Aristóteles, ahí viene otra pregunta. Para Aristóteles, ¿cuál es el fin de la política? A ver quién responde esa. El bien supremo. El bien supremo, efectivamente. ¿Pero qué sería el bien supremo? Digamos, sí, claro, el bien supremo. Ya después viene la siguiente pregunta. Según Aristóteles, ¿cuál es ese bien supremo? A ver, aquí respondieron por el chat. El bien supremo de la mayoría, claro, es lo que dice. Ajá, el bien supremo de la mayoría. Y la siguiente pregunta, que también ya se está respondiendo, ¿cuál es el bien supremo? ¿Cuál sería el bien supremo de la mayoría? ¿Alguien me piso? ¿Es el que se busca a sí mismo? En realidad sería la felicidad. Igual que si digamos, el fin del ser humano, su razón es ser feliz, el bien supremo de la política sería que todos pudiéramos alcanzar la felicidad. Entonces, el fin último del ser humano, en su razón y todo lo que es la filosofía, es la felicidad. Y el bien supremo de la vida de los seres, de ciudadanos, ¿no? De la polis, sería
alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, no, eso lo tienen que tener claro, ¿no? Y bueno, la 10, para Aristóteles, ¿en dónde se realiza el bien supremo? En sí mismo, en la felicidad. En la felicidad, ¿no? Sí, claro. Dice, de esta forma la felicidad se realiza en el bien de la ciudad y los ciudadanos. El bien supremo, la felicidad como tal, del que hablamos, estábamos hablando del bien supremo, el bien supremo tiene, digamos, es la felicidad, pero esa felicidad cómo se alcanza en la ciudad con los ciudadanos, teniendo unas leyes que ayuden al buen vivir dentro de una comunidad. Entonces, el bien supremo se alcanza en la ciudad, con las leyes, con los ciudadanos. Eso es lo que, esa era la respuesta, ¿vale? De esta forma, la felicidad se realiza en el bien de la ciudad y los ciudadanos, ¿sí? Porque para Aristóteles el ser humano es un ser, ¿cómo dice? El ser, un ser político por naturaleza, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se... Bueno, ya respondimos muy rápido el cuestionario, ¿no? No quise empezar a explicar para que pudieran tener una idea y recordaran, para que lubricaran, ¿no? Sus neuronas. Entonces, vamos a empezar por Aristóteles, algunos datos de Aristóteles, ¿vale? Aristóteles, ya se dijo, Aristóteles piensa que el ser humano lo único que nos distingue de los animales es la razón. Si se dan cuenta, el ser humano puede ser un montón de cosas, incluso puede tener muchos instintos de mamífero, puede tener muchas inclinaciones, porque seguimos siendo seres de la naturaleza, pero lo distingue de qué. Dice Aristóteles, el ser humano lo único que lo distingue de todos los demás es la razón, y por lo tanto está en un nivel superior. Aristóteles creía que había una especie de evolución de los seres. Entonces, si recuerdan sus clases, no sé, de biología quizás, ciencias naturales, ¿cuáles serían en el reino, en los reinos, cuáles serían, los reino animal, reino vegetal, cuál sería, digamos, el reino más bajo antes de llegar al ser supremo, antes de llegar a ir escalando, ¿no? Es decir, para ustedes, ¿cuál sería el ser más inferior dentro de una escala? A ver, compañeros, rápido. No viene la lectura, ustedes con opinión de su propia cabeza. ¿Cuál ser sería el que estaría en la parte de abajo en una situación de evolución? ¿A quién pondrían hasta abajo? Rápido, compañeros. ¿El esclavo? El esclavo. No, pero aquí todavía no llegamos al esclavo. Antes del esclavo, ¿qué es inferior a los humanos? ¿Qué es inferior a los humanos? Sí, el esclavo, sí, pero hay todavía muchos seres antes de llegar incluso al esclavo. ¿Cuál sería? Rápido, compañeros. Los animales. Los animales, antes de los animales, claro, ¿qué dijiste, Jessica? ¿Los Homo sapiens? No, Gabriel lo tiene más acertado. Dijiste tú, ¿no, Gabriel? Los animales, pero antes de los animales, ¿qué pondríamos? Los insectos. Los insectos, antes de los insectos, aún antes de los insectos. Las bacterias o algo así. No, las plantas. ¿Eh? Y antes de las plantas están los minerales. Digo, lo tengo que decir rápido para que no nos come el tiempo. Entonces, ahí están los minerales, ¿sí? En una escala evolutiva estarían, ¿qué reino sería el siguiente? Ya lo dije, lo repetimos, ¿cuál sería el que sigue después de los minerales? Rápido, compañero. Las plantas. Las plantas, por supuesto. Después, ¿cuál sigue? Rápido.
Los animales. Los animales. Y aquí, ¿sí? Aristóteles diría los esclavos, ¿no? Mujeres, niños, ¿sí? Después de ellos ya vendría el hombre libre, el hombre como hombre, ¿sí? Y después, arriba del hombre, el ser, ¿no? El ser que crea todo, ¿no? Donde está el topos uranus, el alma, una serie de cosas, ¿no? Entonces, Aristóteles cree esto, gracias a Aristóteles tenemos los primeros tratados de biología y de zoología, porque mientras los peripatéticos iban caminando, bueno, iban señalando aquí y allá, iban clasificando, ¿no? Poniendo nombres a los animales, a los vegetales, lo que podían ver, ¿no? Se dice que Aristóteles, hay una pintura en la cual retratan a Aristóteles viendo hacia el piso mientras Platón ve hacia el cielo. ¿Por qué? Porque Platón pensaba más en el mundo de las almas, ¿no? Este mundo imaginario, el mundo de las ideas, ¿no? Y Aristóteles no le interesa tanto ese mundo, lo da por hecho, dice, las almas sí, ahí están, ¿no? Sí, es verdad que existe el alma, pero no me interesa el mundo de conocer ese mundo porque es imposible de alcanzar en esto del amor platónico, es decir, no se puede alcanzar mientras tengamos cuerpo. Y mientras tenemos cuerpo, podemos ocuparnos para poder vivir, alcanzar la felicidad en la vida, en esta vida. Por lo tanto, Aristóteles ve más en el nivel, digamos, de el mundo de la vida cotidiana, el mundo, pues, necesitas comer, comes, ¿no? Cómo hacerle para poder tener buen alimento, cómo hacerle para criar buenos animales para poder comer, cómo hacer para poder sembrar. Es decir, él está pensando en ese mundo de las necesidades, más humano, en el terreno, digamos, no de estar pensando ahí las almas, quién sabe de dónde vienen, el topos uranus, quién sabe si existe. Aristóteles da por hecho de que existe. Aristóteles da por hecho que el alma existe. Y como el alma y todo eso existe, entonces también la virtud del sabio, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia entre Aristóteles y Platón. Mientras Platón está pensando en el mundo de las ideas, las almas puras, no sé qué, Aristóteles dice, no, hay que pensar esta realidad que nos está rodeando para poder vivir, ¿sí? Y después viene el razonamiento de que se tiene que alcanzar la felicidad, pero el punto es, ¿y qué es ser feliz? ¿Cómo se alcanza la felicidad? ¿Qué es eso de ser feliz? ¿No? Y va a decir Aristóteles, ¿no? Que tendríamos, que no podemos definir exactamente qué es ser feliz. Ser feliz, a final de cuentas, podemos llegar a ser felices en la medida que podamos ser lo suficientemente racionales para tomar decisiones que nos hagan felices. Entonces, no depende no dice, esto es la felicidad, ¿no? Lo que va a decir es necesario tomar decisiones racionales para que tú puedas ser feliz. Entre más razones, las decisiones que tomen van a ser para tu felicidad. Si te conviertes en un sujeto, en una sujeta irracional, vas a tomar acciones que te van a llevar a perder el control. ¿Sí? Y claro, otra vez, ¿quiénes son los únicos que tienen razón? Pues los hombres. Aristóteles es un hombre, ¿no? Entonces, no hay pierde de todo lo que habíamos dicho la clase pasada. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? No, profesor. ¿No? ¿Ahí van? ¿Me están siguiendo o no? Bueno, aquí viene un punto dice Aristóteles, tenemos que tomar decisiones. La pregunta es, ¿y cómo tomamos esas decisiones? ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto o lo incorrecto?
¿Ustedes cómo deciden eso? ¿Cómo deciden que sus actos son buenos o son malos? Aquí la ética para Aristóteles es, hay que alcanzar la felicidad. Y esa felicidad se alcanza por vía de la razón. ¿Sí? Así está el razonamiento, ¿no? El fin último del ser humano es la felicidad. ¿Y cómo se llega a ella? Por medio de la razón. ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo es racional y no un acto irracional que se encubre como racional? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Ustedes cómo definen qué sería lo racional? ¿Qué sería un acto racional para ustedes? Alguien que me diga. No viene en la lectura, lo que ustedes digan. No importa que esté mal. ¿Qué sería un acto racional? Con lógica. Con lógica. Pues parece buena la idea, pero sí, tiene que tener una cierta lógica. No estar en la locura, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Aristóteles va a decir por medio de la frónesis. ¿Sí? La frónesis. ¿Qué es esto de la frónesis? No es más que algo así que se le llama el justo medio. Y va a dar un ejemplo Aristóteles. Va a decir, ¿cuál sería el acto por medio de la razón, utilizando la frónesis, el justo medio? ¿Cuál sería un acto realmente, el mejor acto, el acto prudente de cualquier soldado en batalla, ¿no? Y va a poner los extremos. Es decir, está el soldado, el militar, que tiene mucho miedo, que no quiere salir a combatir, le gana la emotividad del miedo, el miedo lo vence, es un cobarde, no puede salir a enfrentar en la guerra. Ese sería un acto lamentable, un acto poco racional. Pero, dice, el lado contrario, ¿cuál es el lado contrario del temeroso? ¿Cuál sería el lado contrario del temeroso? Lo contrario del temor, ¿qué es? Rápido, compañero. La valentía. La valentía, ¿no? Entonces dice, hay un soldado valiente, no le teme a nada, ¿no? Y es el primero que se enfrenta y es el que sale en el choque, está en la vanguardia y va sin temor y tan va en sin temor que no lleva escudo, ¿no? Es decir, siente que no va a ser vencido, sin embargo es el primero que mata. Este que sale intempestivo, sin ningún tipo de miedo, creyendo que lo puede todo y que no hay nadie que lo derrota, es el primero que le dan un flechazo, ¿no? En su ojo, en su cara, que lo mata. Y dice Aristóteles, este acto también es un acto irracional. Pero son los dos extremos. ¿Qué es la frónesis? Dice Aristóteles, la frónesis guiada por la razón sería ni ser tan cobarde, es decir, ni tener miedo a enfrentar la guerra, pero tampoco ser un imprudente que vas a entregar tu vida de a gratis, algo así, ¿no? Es decir, ese sería el hombre de razón. Lo racional sería el justo medio, ¿sí? La frónesis. Entonces, en cualquier decisión, es la guía que está diciendo Aristóteles para los jóvenes, porque escribe una ética nicomaquea, que es una ética para su sobrino. Dicen su sobrino porque en aquel momento puedes tener, se tenían hijos y esos hijos eran de matrimonio ilegítimo y se les disfrazaba de sobrinos. Decían ahí viene el tío, pero en realidad era el padre. En fin, era una serie de cosas que hoy no podríamos comprender. No sabemos si realmente era su sobrino Nicómaco o si era su hijo, pero escribe un libro de ética, ética nicomaquea, así se llama, ética a Nicómaco, donde le dice estas cosas. O sea, le dice, si quieres ser prudente en la vida, si quieres ser un hombre recto, quieres alcanzar la felicidad, guíate por la frónesis, el justo medio. Entonces, si ustedes lo aplican a su vida cotidiana, se darán cuenta
de que cuando tengan que tomar una decisión difícil, guíense por el justo medio. ¿Cuál sería el justo medio? Diría la abuelita, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo cuando me dijeron eso, dije, estudiaron Aristóteles, ¿no? Los abuelos se saben de Aristóteles. No, no habían leído Aristóteles, era sabiduría de los pueblos. Pero coincide con lo que Aristóteles habla de la frónesis y el justo medio. Entonces, a ver si quedó claro. ¿Qué es la frónesis, compañeros? Compañeras. Lo acabamos de explicar. ¿Sí están ahí, compañeros, o no? Sí. ¿Qué sería la frónesis? A ver. ¿El justo medio? El justo medio, sí, lo acabamos de decir. ¿Cómo se deciría? Esto es la razón. Si ustedes quieren enfrentarse, compañeros, no quieren enfrentarse, si tienen que tomar una decisión difícil, acuérdense de Aristóteles. ¿Cómo podríamos, en la situación en la que estén viviendo, tomar una decisión racional? ¿Sí? Sin que caiga en los extremos, ¿sí? De uno o lo otro, ¿no? A ver, en México, Ciudad de México, ¿no? Pueblos del sur, temblor 7.5, 19 de febrero 2017. Se está cayendo la casa. ¿Qué hacemos? ¿Nos inmovilizamos por el miedo hasta ver qué pasa? Sé que se va a caer la casa, pero tengo tanto miedo de salir que mejor me quedo. Está temblando. Allá afuera es mucho más complicado porque otros edificios se están cayendo. ¿Qué es lo prudente? ¿Salir corriendo? No sé a ustedes les tocó, pero en las escuelas te enseñaban a no correr, no empujar y no gritar. ¿Por qué? Porque si sales corriendo, puedes generar un accidente. Y tú mismo puedes ser accidentado porque los edificios se están moviendo. La casa se está moviendo. ¿Cuál sería, en este ejemplo, el justo medio? Hay dos extremos, ¿no? Salir corriendo o no correr, o quedarse inmóvil. ¿Cuál sería el justo medio? Guardar la calma y buscar un lugar seguro. Claro, por supuesto, guardar la calma y si es posible salir. Si está más peligroso allá afuera, mejor no salgas, busca un lugar seguro para que mientras pasa. Ese sería el acto racional. El punto es que cuando suceden las cosas como un temblor, un sismo, como no somos capaces, no estamos acostumbrados a ejercitar la razón, tomamos las decisiones más impulsivas y eso nos puede traer como consecuencia la infelicidad. Se te cayó una pared, ¿no? Te rompió una pierna, ¿no? Y eso no te va a hacer nada feliz. Y eso te lleva a que no tomaste la decisión racional, lo más racionalmente posible. Por eso te lleva a la infelicidad. ¿Sí queda claro este racionamiento hasta aquí, compañeros? Sí, profesor. Sí, bueno, entonces, para Aristóteles, entonces, el bien supremo, ya en la vida personal, ya tienes este criterio de frónesis para todas tus acciones en la vida personal. Pero uno siempre está viviendo en sociedad y como siempre está viviendo en sociedad, se entiende que todos los seres, si son racionales, tendríamos que estar buscando la felicidad, no solamente de manera individual, sino de la comunidad. Y la felicidad de la comunidad se va a ver reflejada en las leyes políticas, en la política de una ciudad. Entonces, una ciudad que tenga felicidad es porque tiene leyes benéficas para todos porque busca el bien común. ¿Sí? Entonces, podríamos hablar de ciudades o de lugares que realmente son felices. Entonces, tendríamos que decir, si esa ciudad se ve feliz, que aparenta felicidad, alegría, entonces tiene leyes buenas que ayudan a la felicidad de todos.
Pero si esa ciudad hay violencia, hay, no sé, todo el tiempo hay ambulancias, todo el tiempo hay policía, todo el tiempo dices, entonces la comunidad no es feliz. ¿Por qué? Porque sus leyes no son para todos, son para unos cuantos. Y está generando infelicidad. Entonces ahí radica, digamos, pasamos de la ética del acto racional, acto ético racional, pasamos a la ciudad con leyes, ¿sí?, de la política. Pasamos de la ética a la política. Primero la ética, nuestros actos racionales, y después eso se ve traducido en la política, en sus leyes. Y mientras una ciudad esté envuelta en llamas, caos, esa ciudad no está haciendo feliz a nadie. Y hay que buscar la felicidad. Y ahí más o menos es el discurso de lo que hay que entender a grandes rasgos sobre Aristóteles. ¿Preguntas de Aristóteles, compañeros? No, profesor. ¿No? No, profe. Muy bien. Bueno, contesta Gabriel, contesta Ivana. Vamos a pasar al siguiente autor si ya no tienen ninguna duda sobre Aristóteles. Diógenes es como les decía, es un sujeto que lo conocemos, su filosofía le llaman de la escuela cínica. Esta escuela cínica, Diógenes dejó alumnos que se formaron con él, ¿no? Sin embargo, él vivía en la calle. Él no era de la aristocracia como Aristóteles o Platón, ¿sí? Que decían de la democracia, que hablaban de las leyes de la política, pero negro, sírveme mi copa de vino porque ya se me acabó. En la esclavitud, ¿no? O sea, estamos hablando de eso. Ellos eran gente que vivía con sus esclavos y no les causaba ningún pesar de la conciencia, ¿no? No, ellos así lo creían. Y Diógenes es un sujeto que va al oráculo de Delfos como cualquier otro, y sabemos de su vida por estas anécdotas, y su vida se convirtieron en estas anécdotas, que además él no las escribió, otros las escribieron, al igual que Sócrates, al igual que Jesús, otros escribieron sobre él. Él prácticamente tampoco escribió nada, pero escribieron sus anécdotas porque tienen un conocimiento muy hábil, una manera de decir las cosas muy extremas, ¿no? Es este sujeto que va al oráculo de Delfos, y el oráculo le dice, cambia las instituciones, ¿no? Y él de pronto se sale cuestionando, diciendo, ¿y qué quiere decir con eso? Cambia las instituciones, voy a falsificar las monedas, y se pone a falsificar monedas, ¿no? Y ya empieza a falsificar monedas, lo agarran, ¿no?, junto con su padre, y lo exilian, lo sacan del lugar, y ya desde ahí empiezan un montón de cosas, porque le dicen, bueno, usted lo condenamos a salir de la ciudad, y él dice, no, ustedes no me condenan, yo los condeno a ustedes a quedarse, ¿no? Y ya desde ahí, después lo agarran, lo toman preso, y lo hacen esclavo. Hay una anécdota que no se cuenta aquí, que en esto de ser esclavo, hay unos negritos también esclavos que dicen, no le hablan, vamos, no hablan el mismo idioma, pero se echan a correr, se escapan, ¿no? Se escapan, tratan de escaparse, y él se da cuenta que se encuentra solo, ¿no? Y yo, ¿por qué no me escapo, no? Si ya todos se fueron, y también agarra y corre. Lo vuelven a agarrar, por supuesto, y cuando lo venden como esclavo, el heraldo es aquel que grita, ¿quién necesita tal? Lo vendemos por tantos pesos. Y cuando ya está en el estrado para ser vendido como esclavo, le preguntan a Diógenes, oye, ¿tú qué sabes hacer? Dice, yo solamente sé mandar. Pregunta si alguien quiere un amo. Y entonces el heraldo empieza a gritar, alguien que necesite un amo, ¿no? Cosas como esas. Diógenes se sentía libre, era libre en realidad. Pero en la antigua Grecia, digamos Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿no? Son sujetos que ya vimos, hablan del alma, y solamente aquel que tiene alma es libre, ¿sí? Entonces, como Diógenes llega como siendo un esclavo, por lo tanto, en esta lógica aristocrática, Diógenes no tendría por qué ser ningún sabio, no tendría por qué tener alma, no tendría por qué. Sin embargo, Diógenes impresiona por su sabiduría, ¿no? Cuando hay algunas anécdotas que no se cuentan, ¿no?
Eh, por ejemplo, la lámpara de Diógenes, ¿no? La lámpara de Diógenes es cuando Diógenes sale en la noche con una lámpara en la ciudad de Grecia, y como solamente los hombres con propiedad, la aristocracia, podía tener alma, solamente eso se les podía llamar hombres, Diógenes les acerca la lámpara que tiene, ¿no? Una lámpara que cuelga con una velita, y se las acerca al rostro y le dicen, Diógenes, ¿qué estás haciendo? ¿No? Dice, lo que pasa es que estoy buscando un hombre, pero no encuentro a ninguno. Es decir, aquellos que se dicen hombre en la ciudad por tener propiedades y que tienen alma, en realidad, dice Diógenes, yo no veo a nadie. No hay nada aquí. No hay ningún hombre. Todos son esclavos. Incluso aquellos que dicen ser libres. Y como son esclavos, tampoco tienen alma, ¿no? Entonces ponía a todos, a la aristocracia la ponía así como igual. O sea, ustedes no son nada, no son nadie, no son más, ¿no? Y así siguió. Esa es una, la de lámpara, la lámpara de Diógenes se le llama esa, ¿no? Hay otras anécdotas que nuevamente no sé si valga la pena decirlas, porque no quiero violar sus orejitas vírgenes. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Les cuento las anécdotas o no? Sí, Sí, profe. profe. Gabriel también dice que sí, ¿no? Fátima dice que sí. Bueno, ahí van, ¿no? Rocío también, bueno, ya como ya dijimos, hay consenso, entonces vamos a contar algunas anécdotas un poco más subidas de tono, que no las pongo ahí en el escrito, ¿sale? Porque implicaría mucho espacio, ¿no? Hay una de cuando va a la fiesta, ustedes tienen que imaginar a Diógenes, ¿no? Que lo invitan a... una fiesta, ¿no? Entonces Diógenes llega, así como ustedes imagínense que fueron a los 15 años de la amiga de no sé quién, ¿no? Y les dan una mesita ahí en el rincón, y se sienta Diógenes a comerse su pollo con mole. Yo digo que tenía su pollo con mole, pues porque me imagino que de lo que nosotros comemos, pero no sé si en Grecia haya pollo con mole, pero imaginen que está ahí en su mesa con su pollo con mole, y de pronto alguien de la mesa de al lado, nunca falta quien dice, ay, ¿quién invitó al perro? Porque así le decían. ¿Quién invitó a Diógenes a comer? Y Diógenes sigue comiendo. Es un perro, le dicen desde la otra mesa. Y entonces Diógenes, cuando acaba de comer y todo, se para, ¿no? Llega hasta la mesa de la gente, se alza el vestido, la túnica, y los empieza a orinar. Y les dicen, los voy a miar como perros, ¿no? Como un perro. Y ya, se va, ¿no? Anécdotas como esa o aquella en la cual una persona lo contrata, ¿sí? Lo contrata por para que dé clases a alguien, ¿no? Entonces ahí van caminando, se entran a la casa, ¿no? Y el señor le dice, Diógenes, solamente te pido una cosa, no escupas en el piso. Dice Diógenes, sí, está bien, no voy a escupir. Y ahí va, avanzan. Y de pronto se escucha detrás del señor estas veces que se te atora un poco la garganta, que se te atora aquí el nudo, que se te atora ahí el gallo y empieza a gargajear, ¿no? A sacar la saliva, ¿no? A juntar la saliva, ¿no? El gallo atorado, decimos nosotros, ¿no? Y entonces él se pone enfrente del señor y le escupe en la cara y le dice, discúlpame, lo que pasa es que no encontré otro lugar más sucio, tu casa está tan limpia, ¿no? Y no encontré otro lugar más sucio donde escupir, entonces por eso te escupo en la cara. Y con eso estaba diciendo un montón de cosas, ¿no? Está la anécdota también, ¿cuál es la doctrina de Diógenes? Diógenes vive en el desapego, ¿sí? El desapego, lo contrario del desapego es el apego, estar muy apegado a algo, ¿sí? Uno cree que uno lo hace feliz, por ejemplo, un carro, uno cree que lo hace feliz, no sé, que les gustaría tener dinero, no sé, y hay un montón de cosas a las cuales uno cree que es feliz, ¿no? Y en el fondo, la felicidad para Diógenes y para los que están en el desapego
La felicidad no se alcanza con las cosas materiales, sino más bien deshaciéndose de esas cosas. Por eso es el desapego. Te desapegas de, ¿no? Y al desapegarte, eres más libre, eres más ligero. No te hace falta nada porque no necesitas nada. No eres un esclavo de algo porque no hay algo que te esclavice. ¿Por qué? Porque no eres apegado a nada. Simplemente dejas que todo se vaya. Es decir, entre menos cosas tengas, es mejor. Porque entre más tienes, más te cansas, más dolor. Y entonces dice Diógenes en esta idea del desapego, hay que desapegarse de todo eso. Por eso cuando la niña está tomando agua, el niño está tomando agua, dice, yo para qué estoy cargando esta bandeja, ¿no? O sea, este, el acto mismo de no tener cosas implica que hace al ser humano más humano, lo lleva a una racionalidad distinta, porque la felicidad otra vez no depende de las cosas que poseas en cuanto a propiedades, como lo pensaban los griegos de su época, ¿no? Esa es la parte de la doctrina de Diógenes, ¿no? Entonces, una vez entendiendo esa doctrina del desapego, uno puede entender por qué vive como vive, ¿no? Entonces, ahí está la anécdota, ¿sí? De que sí, está Platón. Acuérdense que Platón lo llamaba el Sócrates delirante. ¿A qué se refiere con Sócrates delirante? A que era un filósofo, pero como enloquecido, ¿no? Lo enloquecía, a Platón lo enloquecía, no podía estar con Diógenes porque lo desesperaba. Imagínense el gran Platón saliendo de la academia y de pronto llega Diógenes, ¿no? La imagen de Diógenes, un sujeto que vive en la calle, ¿no? Y que llegó a Atenas, que no es originario de Atenas, sino que llegó y que pues, se gana la vida como puede, ¿no? Vagabundeando, está entre los esclavos, entre las prostitutas, entre todo este mundo, y a ellos los desprecian los aristócratas porque supuestamente no tienen alma. Y por eso Diógenes en una de esas se mete a las clases de Platón, está escuchando a Platón y la definición de Platón de ser humano, no sé si es Platón o es Aristóteles, me estoy confundiendo. Eh, ¿Qué es un ser humano? Sí, es Platón. ¿Qué es un ser humano? Es un bípedo sin plumas. ¿Sí se entiende, no? La definición de Platón. ¿Qué es un ser humano? Es un bípedo sin plumas, es decir, alguien que camina, un bípedo con dos pies y no tiene plumas. Y Diógenes se para, ¿no? Se para, está meditando la definición de ser humano, en realidad de hombre, ¿no? De Platón, va al mercado, así imagínense que ustedes se meten al mercado de su pueblo, se busca donde venden el pollo, jala un pollo así con sus uñas largas, ¿no? Muerto, y se lo lleva a Platón y se lo avienta al piso, lo avienta a sus pies y le dice, ahí tienes a tu ser humano, ¿no? Ahí tienes a tu hombre, un bípedo sin plumas, ¿no? Y con esto está destruyendo toda la lógica de Platón, ¿no? Toda la idea de sus famosas definiciones. Diógenes llega y dice, tu definición encaja en este pollo que te traigo del mercado, ¿no? Esas son las enseñanzas de Diógenes. Y Diógenes está impactando a Platón. Lo enloquecía, por eso le llamaba a Platón el Diógenes, el Sócrates delirante. Hay otras anécdotas, ¿no? Anécdotas, perdón, se me acaba de acabar la batería. Hay otras anécdotas de Diógenes, pero estoy tratando de acordar de otras, ¿no? Por ejemplo, la de la masturbación en la plaza pública. ¿Alguien se la sabe? ¿Alguien la leyó? ¿Alguien la investigó? ¿De qué trata? Porque ahí en el texto solamente se menciona, ¿no? La anécdota de la masturbación en la plaza pública. ¿Alguien la leyó? ¿Se puso a investigar? ¿Se metió a la red? ¿De qué trata esa anécdota? ¿Les causó curiosidad? ¿Qué quiere decir eso? Sino para contárselas. Compañeros, ¿están ahí o no? O sea, me está cortando y nadie está escuchando nada. No lo Cuéntela. investigué. Cuéntela. Nadie investigó, ya cuéntela, dice Miriela, será, ¿no? Bueno, eh,
Un día está Diógenes así en la plaza pública, ¿no? Ahí en el kiosco del pueblo. Y le está dando duro, ¿no? A la manita. Tras, 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 tras. Y pasa pues la gente, ¿no? Diógenes, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y dice Diógenes, la respuesta es, si tan solo con sobarme la panza se me quitaran las ganas de comer. Y así, esa es la frase. ¿Qué quiere decir, no? Que una necesidad fisiológica se puede quitar, ¿no? Masturbándose. Una necesidad del cuerpo, una satisfacción sexual. Pero la gente se escandaliza más por eso que por el hambre de la gente, del pueblo. ¿Sí? Entonces la gente se escandaliza, ay, ¿no? Le está tocando, se está tocando, ¿no? Está tocando ahí su cosota, ¿no? Se está masturbando. La gente se escandaliza por eso. Y no se escandaliza por la miseria que puede haber en un pueblo, en un lugar. Y esa miseria tiene que ver con las falsas leyes de Aristóteles, del que hablaba que las leyes de la ciudad son perfectas y casi divinas. Diógenes critica con ese ejemplo cómo las leyes de la ciudad se escandalizan de ciertas cosas que la moral se escandaliza de lo sexual, pero no se escandaliza de la desigualdad de las leyes políticas. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las anécdotas de Diógenes, ¿no? Y así otras. Bueno, déjenme acuerdo de cuál más que se menciona en el libro y no ahorita no recuerdo cuáles son las otras que no se mencionan, pero sí hay que echarles un ojo, ¿no? Ver cuáles son las investigar, porque hay diferentes maneras de cómo lo narran. Algunos lo narran con más dramaticidad, no sé, con más literatura. A ver, déjenme ver aquí. ¿Qué se mencionan? ¿Qué más podemos decir de Diógenes? Sí, la respuesta a Platón, bueno, la del movimiento, arrojar huesos. Bueno, hay una anécdota, y es la última que voy a contar, porque se nos acabó la clase, ¿no? Hay una anécdota en la cual es un temblor, se está moviendo la tierra, no sé si porque está explotando un volcán, algo, no recuerdo. Y la gente corre y grita, ¡ah! ¿No? Por toda la ciudad. ¡Ah! Y claro, Diógenes no tiene casa, no se le va a caer una casa porque no tiene, ¿no? Vive en la calle, y entonces tiene una especie de tinaja, ¿no? Y ve que todo el mundo está, corre, corre, corre. Entonces Diógenes lo que hace es, le da vuelta a la tinaja para un lado, y después le da vuelta para el otro, y después otra vez, y así, hasta que alguien se da cuenta, dice, Diógenes, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo? Se está cayendo las cosas, dice, pues estoy haciendo lo mismo que ustedes, cosas absurdas. Es decir, ustedes gritan y de cualquier manera pues está cayendo todo, o sea, y se corre, ¿no? A lo loco, corren. Yo lo único que estoy haciendo es algo que tengo que hacer igual que ustedes, algo que no tenga sentido, ¿no? Muevo la tinaja por un lado y la regreso para el otro, ¿no? Punto. O sea, dándoles a entender lo absurdo que podían ser ellos, ¿no? En otra ocasión está sentado comiéndose huesitos de pollo y llega la gente y se le acerca y lo ve y le dice, ay, come como perro, ¿no? Y entonces Diógenes agarra, se acaba de su comida, ¿no? Y empieza a aventar los huesos y les dice, sáquense perros, ¿no? Esta idea de invertir, ¿no? Las cosas, me dicen que soy un perro, pero ¿quiénes son los perros? Tengan sus huesos, váyanse perros, ¿no? Váyanse de aquí. Esas son algunas de las anécdotas, ¿no? De las enseñanzas del buen Diógenes. Y bueno, la más importante es la de Alejandro Magno, el gran emperador, ¿no? Que le dice, ahí hay un montón de enseñanzas, ¿no? ¿A dónde vas, no? ¿Por qué te vas? Yo quiero, cuando dice Alejandro, cuando yo muera, quiero que Dios, le voy a pedir a Dios que sea como Diógenes, ¿no? Y Diógenes le dice, ¿para qué, no? Desde ahorita puedes ser como Diógenes. ¿Qué te obliga ahí a matar gente? ¿Qué te obliga a hacer la guerra? ¿Qué te obliga a ser conquistador? Nada. Absolutamente nada. Desde ahorita puedes ser Diógenes. No es necesario que tengas que morir para hacerlo, ¿no? Y
hay todo un diálogo ahí de enseñanzas de la filosofía de Diógenes, donde se muestra la filosofía de Diógenes. Bueno, ¿qué vimos hoy en clase, compañeros? Rápido, les toca a ustedes participar. 3 compañeros que nos digan qué vimos hoy en clase. Las anécdotas de Diógenes. La filosofía de Diógenes, la filosofía de la escuela cínica, le llaman, los cínicos. Tuvo alumnos, Diógenes. Hay me tocó, por suerte, en algún momento, ir al Congreso Mundial de Filosofía en Grecia. Y ahí en Grecia, pues fuimos a un lugar donde comimos y todo, pero era como un corredor donde vendían souvenirs, le llaman, recuerditos. Y habían unos especies de platos donde venían las imágenes de 2 personas, un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales. Y ese tipo de plato recordaba alumnos de Diógenes, porque como Diógenes se masturbaba en la calle sin pena ni gloria, los alumnos empezaron a tener relaciones sexuales en la calle sin ningún miramiento. Eran alumnos de Diógenes, seguían la doctrina de Diógenes, ¿no? Eso lo quería comentar un poco con lo que decían vimos las anécdotas, vimos más bien la filosofía cínica de Diógenes. ¿Qué más vimos hoy, compañeros? Rápido, ya para irnos. Compañeros, es más rápido ya para que nos vayamos. ¿Qué más vimos? Vimos muchas cosas. ¿Qué se les quedó hoy? Compartan con sus compañeros algo. El saber sobre el bien supremo, quiénes tenían, bueno, en dónde se encontraba, ay, ¿cómo se dice? Bueno, en el alma. Igual saber quién eran dignos bueno, por ejemplo, de lo que nos explicó, ¿no? De que nada más eran los hombres y los niños y los esclavos, los cuales ellos no. Ay, ya. Un poquito enredado todo, pero sí, claro. ¿De dónde viene la virtud del alma? Y el alma solamente lo tienen los hombres varones, ¿no? Y los esclavos, y hay seres inferiores. Dice Aristóteles, gente que nació para obedecer y hay gente que nació para mandar. Claro, Aristóteles era de los que habían nacido para mandar. El justo medio, Tenoch, claro. Fátima, ¿quiénes eran los peripatéticos también? Los que caminan, y el justo medio es esta frónesis de la capacidad de poder razonar. Bueno, ahí vamos a dejar la clase hoy. Como siempre, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Y como siempre les decimos, pasen este fin de semana y pórtense mal, y si se portan mal, pues me invitan. La clase 7 la vamos a ver la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Hasta luego. Pórtense mal, y si se portan mal, ya saben, me invitan. Hasta luego, Hugo. Hasta luego. Hasta luego, Jessica.